Lo primero que vamos a ver entonces son las funciones para contar. Existen tres tipos de funciones para contar. La primera, sí que vamos a ver que es la más sencilla, cuenta lo que se llaman todo lo que son celdas llenas, es decir, celdas que tienen contenido, ¿ok? Entonces vamos a ver esta función que se llama contará. La función contará permite contar celdas llenas. Bien, veamos entonces. Fíjense, me voy a acercar un poquito más con el zoom para los que tienen celular. Ahí estamos. Bien, vamos a poner igual, contará, abrimos paréntesis, y esta función lo único que lleva adentro es un argumento, un solo argumento, que es el rango que quiere contar. El rango, acuérdense que es el conjunto de celdas. ¿Ok? Entonces, yo quiero contar el conjunto de celdas. ¿Bien? ¿Sí? Vamos a utilizar, perdón, el conjunto de celdas. Entonces, ¿de cuántos locales hablamos? Vamos a ver. ¿De cuánto? En realidad hice mal la tabla. Ahora la voy a arreglar. ¿De cuántos locales hablamos? Fíjense, hablamos de tres, ¿sí? No vamos a poner locales, vamos a poner rubros para que se entienda mejor, ¿sí? Y acá vamos a poner locales. Ahora sí, así se entiende mejor. Entonces, ¿qué es lo que queremos contar acá? Queremos contar cuántos rubros, ¿sí? Tiene, por ejemplo, no sé, nuestra empresa. ¿Cuántos rubros tiene? Bueno, voy a contar cuánto. Entonces, fíjense que entre paréntesis va el rango de celdas a contar. Bien, perfecto. Ahora bien, imaginemos que ahora lo que quiero hacer es contar, pero quiero contar cuántas veces aparece el rubro ropa, por ejemplo. ¿Sí? Quiero contar, pero no quiero contar todo, la totalidad, sino con una condición. Y para eso vamos a usar la función que se llama contar.si. Cada vez que ustedes vean la palabra sí, adentro de una función, eso significa que lo que va a suceder es que voy a poner una condición para el resultado. ¿Sí? Una condición es, digamos, un filtro, ¿sí? Que vos vas a aplicar. Entonces, yo quiero contar, pero solo los rubros ropa. Entonces, fíjense, ponemos igual contar.si, abrimos paréntesis y le digo, mira, de todos los rubros que tiene mi empresa, ¿sí? Punto y coma, yo quiero contar solo los de ropa, solo los de ropa. Y atienden acá que esto es importante. Hay dos maneras de seleccionar la condición. Una es haciéndole clic, fíjense. Una es, le hago clic a ropa, ¿sí? Y ya está, la máquina va a entender que lo que quiero contar yo es cuántas veces aparece la palabra ropa. Bien, cierro el paréntesis y me dice la palabra ropa aparece una vez. ¿Okay? Otra manera es escribiendo yo la palabra ropa, ¿sí? Pero presten atención, si ustedes escriben la palabra ropa, ¿sí? Lo que tienen que hacer es escribirle entre comillas, escribirle entre comillas. Cada vez que una palabra, es decir, que texto está dentro de una función de Excel, ¿sí? Voy a colocarla entre comillas siempre, siempre entre comillas. Entonces, como les decía recién, la función contar.si, entonces, lo que va a hacer es contar una serie de elementos, ¿sí? Pero que cumplen una condición. Y en este caso, la condición es que sea la palabra ropa, ¿sí? Que sea la palabra ropa. Pero atención, entonces, como les decía, cuando uno escribe la palabra, tiene que escribirla exacta. Es decir, si la R está en mayúscula, la R en mayúscula. ¿Sí? Si está en minúscula. Tiene que escribirla exacta. Por eso yo recomiendo que en lugar de escribir la palabra, se acostumbren a seleccionar la celda, a seleccionarla, ¿sí? A seleccionar la celda. Entonces, de esta manera, la palabra está exacta, escrita exacta, y no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno.
Pero atención con esto. Presiono Enter y ahí me dice entonces que voy a contar con condición, la palabra sí significaba condición, cuántos locales de ropa tengo. Uno solo. ¿Sí? ¿Cuántos rubros, perdón? ¿Cuántos rubros de ropa aparece? Uno. Bien. Ahora, prestemos atención con esto. Fíjense, vamos a hacer esto para que se den cuenta. Voy a correr esto a un costado, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que acá, ¿sí? Yo conté cuántas veces aparece el rubro ropa, ¿ok? Vamos a hacer esto para que se den una idea, miren. Vamos entonces a ver, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece el rubro ropa en este listado? ¿Cuántas veces aparece el rubro ropa? Entonces, lo que yo quiero hacer para saber cuántas veces aparece, voy a contar, ¿sí? Voy a contar cuántas veces aparece. Un detalle importante, contar no cuenta valores numéricos, ¿sí? Eso es sumar, ya lo vamos a ver ahora. Contar lo que hace es contar celdas llenas, celdas con contenido, ¿bien? Entonces, yo puedo contar todas las celdas que quiera, ¿sí? Como es el caso de contar A, vamos a cambiar el rango. Vamos a seleccionar todo el rango, ¿sí? Yo puedo entonces contar la cantidad de veces, ¿sí? Que aparecen los rubros, aparecen 7 veces los rubros, ¿ok? Pero atención, ¿cuántas veces aparece el rubro ropa? ¿Cuántas veces en el rango? Vamos a seleccionar el rango. ¿Cuántas veces en este rango, en este conjunto de celdas, aparece la palabra ropa? En lugar de escribir ropa, la selecciono y le hago clic en ropa. 3 veces aparece la palabra ropa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si lo que quiero saber es cuántas veces aparece la palabra alimento? ¿Cuántas veces aparece la palabra alimento? Atención con esto. Para hacer esta función de cuántas veces aparece la palabra alimento, no necesito volver a escribir la función, ¿sí? Vamos a poner acá ropa y abajo alimento. No necesito volver a escribir, ¿bien? ¿Por qué no necesito volver a escribir? Porque la función ya está hecha. Yo quiero contar del mismo rango, quiero contar cuántas veces aparece alimento. Entonces no voy a volver a escribirla. Para esto existe lo que se llama creación de series. Excel tiene lo que se denomina creación de series. ¿Qué es la creación de series? Es seriar, o sea, repetir algo que yo ya tenía, ¿sí? Repetirlo eh, cada vez que yo arrastro el contenido de una celda. Entonces, miren acá primero una creación de serie simple. Miren, si yo pongo lunes, cuando arrastro la palabra lunes, fíjense que pongo el cursor del mouse, ¿sí? En el vértice inferior derecho, el mouse cambia, miren, de cruz blanca a cruz negra. Cuando sucede eso, presiono y arrastro y se crea una serie de días de la semana. ¿Bien? También puedo hacer una serie de números. Yo puedo poner el número 1, el número 2, selecciono ambos números, ¿sí? Para que la máquina entienda qué serie quiero hacer, la arrastro y ahí hago una serie de números, ¿sí? Entonces, ¿qué significa con esto que les quiero decir? Que cuando uno quiere que un valor se arrastre para seriarse, para repetirse, entonces simplemente elijo, fíjense, presiono y arrastro. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Presten mucha atención con lo que voy a explicar ahora. Cuando yo arrastro, la serie va tomando el valor que sigue a continuación. Entonces, miren lo que sucedió. En lugar de A2, seleccionó A3. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Cuidado, el rango, miren que lo voy a seleccionar ahí, el rango, fíjense que está ahí con azul, ¿sí? Se corrió. Y yo no quiero que se corra, yo siempre quiero que el rango sea el mismo.
el rango tiene que incluir la palabra ropa que está ahí arriba. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo arrastro, ¿sí? Para que el rango no se arrastre, lo que debo hacer es dejar la celda absoluta, fijar la celda. Para poder fijar una celda, presten mucha atención, lo que hago es lo siguiente. Vamos a borrar esto, que está mal, vamos a entrar aquí, y antes de arrastrar, vamos a fijar la celda, presionando la tecla F4 de su teclado. Fíjense, la tecla F4, que está ahí arriba del 5, F4, cuando ustedes la presionan, se coloca adelante de la A y adelante del 2, se coloca el signo pesos. Eso hace que la celda quede fija y que no se mueva. Lo mismo me pasa con el A8, ¿sí? Fíjense, si presiono F4, la celda queda fija y no se mueve. Entonces miren lo que sucede ahora. Fíjense, yo quiero averiguar cuántas veces aparece la palabra ropa. Bien, entonces seleccione el rango que está aquí. Y ahora quiero ver cuántas veces está la palabra alimentos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El rango va a ser el mismo, por lo tanto debe estar fijado. Miren, presiono, arrastro, y el rango, fíjense que es el mismo. ¿Ven? Fíjense que está de color azul. Ahí lo selecciono si lo ven. ¿Ven? Entonces, el rango ahora no se mueve, no se mueve. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién se tiene que mover? El que se tiene que mover es el criterio. El criterio. Porque acá el criterio era ropa, fíjense, acá el criterio es ropa, ¿sí? Vamos a elegir la palabra ropa que está acá, el criterio es ropa, pero acá abajo el criterio tiene que ser alimentos, voy a escribir bien. Acá es alimentos. Entonces, ¿sí? La palabra que quiero contar ahora es cuántas veces aparece alimentos. Por lo tanto, miren lo que sucede. Aquí es ropa, C3, C3. Cuando arrastro, se convierte en C4, o sea, en alimentos. ¿Bien? Entonces, se entiende que muchas veces hay celdas que tienen que estar fijas, ¿sí? Y hay celdas que se deben mover. Depende entonces, se llaman celdas absolutas y celdas relativas. Esas son las palabras correctas. Absoluta es porque debe permanecer absoluto, o sea, no se debe mover, debe ser fijo. Y relativa es la celda que es relativa, que se va moviendo de acuerdo, ¿sí? a la fila por la que va pasando. Entonces, si yo aquí quiero contar alimentos, aquí necesito que se cambie a C4. ¿Bien? Miren ahora, vamos a poner el electrodoméstico. ¿Sí? Yo quiero contar ahora electrodoméstico. Entonces, fíjense, la arrastro y cuento cuántas veces aparece el electrodoméstico. Una. ¿Sí? Fíjense qué sucedió. El criterio se cambió. ¿Sí? La condición se cambió. ¿Bien? Bueno, esto es entonces para poder contar eh, aplicando celdas relativas y absolutas. ¿Sí? Eso es re importante. Relativas y absolutas. ¿Se entendió lo de relativo y absoluto? ¿Sí? Sí. Profe, una duda. Sí. ¿Era F4 lo que había que apretar para Sí. Para que se Porque fije. cuando yo la fijo tengo que marcar la celda esa. O sea, por ejemplo, aprieto Te A2. parás adelante. Mirá, Ah, directamente simplemente, adelante. A mirá, mí te parás adelante, solamente haces clic adelante de la A y apretás F4 y sola se coloca el signo pesos adelante de la letra y del número. ¿Por qué puede ser que me salga ha introducido muy pocos argumentos para esta función? ¿Tiene que estar completa la función antes de poder poner el F4 o no? Claro, Ah, listo. sí, 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 sí. Primero escribís todo y luego le pones F4 a la celda que vos necesitas. Es como que se fija al final. Primero escribís todo y después decís, bueno, mira, esta no quiero que cambie, esta sí quiero que cambie, ¿sí? Vos después elegís cuál celda querés que cambie y cuál no.
Se van a dar cuenta en la consigna para que se queden tranquilos. Se recontra dan cuenta en la consigna. ¿Saben? Porque la consigna dice, por ejemplo, contar cuántas veces aparece tal cosa, ¿sí? Y te pone una tablita como la que yo hice. Entonces, te pone acá, dice ropa, abajo dice otra cosa. Entonces, se supone que vos tenés que arrastrar esto y tenés que irla modificando, ¿sí? Así que se van a dar recontra cuenta cuando utilizan eh, ese criterio de fijar o no fijar. Se dan cuenta, porque cuando uno arrastra, ahí te das cuenta si se produjo el error. ¿Sí? Así que no se hagan problemas. Bueno, listo entonces con la función contar.si. ¿Bien? Contar y contar.si. Lo que vamos a ver a continuación es la función que se llama contar.blanco. ¿Ok? Contar.blanco. ¿Qué hace contar punto blanco? Lo que hace es contar celdas en blanco. O sea que vendría a ser justo lo opuesto a contará. La función contará, que está aquí, que le acabo de mostrar, ¿sí? Esta función cuenta celdas llenas, ¿bien? Y la función contar punto blanco cuenta celdas vacías, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a borrar, por ejemplo, un alimento. Ahí está. Entonces vamos a contar, ¿sí? A ver cuántos rubros no aparecen, vamos a contar. ¿Cuántos rubros no aparecen? Igual, contar, punto blanco, abro paréntesis y selecciono. Mira, de todos estos rubros, quiero saber cuántos me están faltando. Cierro el paréntesis, aprieto y me dice 1. Hay un rubro que te está faltando. Fíjense que la función solo lleva entre paréntesis el rango. El rango, ¿ok? Acá no hay que fijar, acá no necesita nada de eso, porque solamente estoy contando un conjunto de celdas que están, en este caso, vacías, ¿sí? Que solo es una en este caso. ¿Bien? Fíjense cómo este número va modificándose. Miren, si yo voy borrando acá, si yo borro de pronto esta palabra, se modifica automáticamente el resultado. Eso es lo interesante, ¿se acuerdan que les había dicho el otro día de trabajar con celdas y no con el valor? Yo aquí no puse el nombre, no puse la palabra ropa, sino que puse la celda. Entonces, cuando yo modifico, se modifican los resultados. Eso es lo interesante. ¿Sí? Eso es lo interesante. Bueno, esto es para poder contar, ¿ok? Contar puntos sí, ¿sí? Contar con criterio, contar A, contar celdas llenas y contar punto blanco, contar celdas vacías. El otro día les había comentado, ¿sí? Que existía la función suma. De hecho, la vimos, la repasamos, etc. ¿Sí? La función suma. Lo que vamos a ver ahora es para poder sumar, pero con una condición. ¿Se acuerdan que recién yo les enseñé contar punto sí, que era contar con condición? Ahora vamos a sumar con condición, ¿ok? Vamos a sumar con condición. Para eso, lo que vamos a hacer ahora entonces es aplicar una función sobre valores numéricos, ¿sí? Por eso vamos a usar la otra columna, ¿sí? La columna de los locales para poder sumar, ¿ok? Vamos a sumar entonces, vamos a poner por ejemplo así. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sumar cuántos locales hay de ropa. ¿Cuántos locales tenemos de ropa? Fíjense, acá tenemos 5, ¿sí? Acá tenemos 4, ¿ok? ¿Cuántos locales hay de ropa? Entonces, miren, por ejemplo, se pone igual sumar punto sí, abro paréntesis y le digo, bueno, mira, yo quiero de todos los rubros, presten atención porque esta función tiene 3 argumentos, o sea, 3 partes, 3 términos. ¿Vieron que en matemática ustedes usan la palabra términos, dividir en términos? Bueno, en Excel se usa la palabra argumentos, se divide en argumentos, ¿ok? Acá tenemos 3 argumentos para resolver. El primero, yo le digo, mira, quiero sumar de todo este rango que está aquí, punto y coma. El segundo argumento es elegir qué de todo ese rango quiero sumar. De todo ese rango quiero sumar los que son de ropa. ¿Bien?
punto y coma. Y el tercer argumento, de todos los rangos de ropa, ¿qué quieres sumar? Y quiero sumar la cantidad de locales. Entonces, selecciono el rango de los locales. ¿Ok? Cierro paréntesis y ahí me suma. Entonces, fíjense, de todos los rubros, solo me eligió ropa y lo que me hizo fue sumar la cantidad de locales que hay. Bien, fíjense entonces, rango, criterio y rango a sumar, ¿sí? Valores numéricos a sumar, de acuerdo al criterio que puse antes. Esto se llama sumar puntos sí. Hemos visto entonces todo lo que todo lo que son las funciones de contar, ¿sí? La función de sumar, y ahora nos vamos a meter a las funciones de condición. Presten mucha atención con esto. Esto ya es un poquitito más complicado. Recién habíamos aprendido que la palabra sí significaba condición. Es decir, que si yo veo esa palabra en alguna función, significa que seguro tengo condiciones. Seguro hay condiciones que van a estar presentes. ¿Eh? Entonces, contar puntos sí, bien, cuento con una condición. Sumar puntos sí, sumo con condición. Pero ahora vamos a ver la función que se llama sí. La función sí lo que hace es aplicar cualquier cálculo matemático, cualquiera, recién que vimos contar y sumar, vimos dos cálculos matemáticos. Ahora vamos a ver una que permite cualquier cálculo matemático, cualquier operación matemática, ¿sí? A partir de una condición. En realidad, van a ver que esta función permite dos condiciones. Una condición que se llama verdadero y una condición que se llama falso. Es decir que a partir de lo que vos dispongas, ¿sí? Del criterio que vos dispongas, va a suceder algo verdadero o va a suceder algo falso. ¿Ok? Entonces, los resultados van a ser dos, a partir de que el criterio que yo ponga se cumpla o no se cumpla. Vamos con un ejemplo. Miren, por ejemplo. Vamos con un ejemplo sencillo, primero. Escribimos igual, escribimos la palabra sí, abrimos paréntesis. Primero, el criterio, la condición. Vamos por una condición muy simple. La condición es que en esta celda, ¿sí? Aparezca la palabra ropa, que en la celda A2 sea igual a la palabra ropa, ¿ok? A la palabra ropa. ¿Cómo podía yo colocar la palabra ropa? Yo les enseñé dos maneras. Una es escribiendo la palabra ropa, entre comillas. Y otra manera es seleccionando la palabra ropa. ¿Sí? Puedo seleccionar ahí si quiero. Para que no se confunda voy a elegir otro, pero puedo seleccionar esta misma. ¿Sí? Bien, entonces, si en A2 es igual a la palabra ropa, punto y coma, va a suceder algo. ¿Qué va a suceder? Y lo que va a suceder es que va a aparecer la palabra, no sé, la palabra buenísimo. ¿Sí? Y si no, va a aparecer, perdón, me olvidé las comillas, acuérdense que cada vez que pongo una palabra va entre comillas. Y si no, lo falso va a ser que va a aparecer la palabra malísimo. Entonces, atención con esto. Yo puse una condición. La condición es que en esta celda esté la palabra ropa. Si esa condición se cumple, lo que va a suceder es que va a aparecer la palabra buenísimo, y si no se cumple, va a aparecer la palabra malísimo. Vamos a apretar Enter y vamos a ver. Fíjense, como en A4 dice ropa, entonces aparece buenísimo. Ahora, atención, vamos a ver qué pasa con las otras palabras. Habíamos visto creación de serie. Yo puedo hacer una serie. Quiero ver si acá aparece la palabra ropa, ¿qué sucede? Fíjense. Aquí, fíjense, en A3, perdón, me olvidé de poner el absoluto. La palabra ropa debe ser absoluta, ¿ok? Porque la palabra ropa está escrita en A2, no puede variar.
Entonces, debe ser absoluta. Ahora sí arrastremos. Y ahora sí va a dar malísimo. ¿Por qué da malísimo? Y porque en A3, o sea, en la celda esta, no, debe ser igual a ropa. Y no está escrita la palabra ropa. Entonces, por eso aparece la palabra malísimo. ¿Sí? Acuérdense, el tercer argumento es lo falso, lo que sucede cuando la condición no se cumple. ¿Bien? Sigamos probando, miren. Probemos acá. ¿Sí? Dice malísimo. ¿Por qué? Y porque acá dice electrodoméstico. En cambio, miren acá lo que sucede. Dice buenísimo. ¿Por qué? Y porque acá dice ropa. Porque la celda es igual a la palabra ropa. Y esa es mi condición. Que la celda sea igual a la palabra ropa. Por lo tanto, todas las demás van a decir malísimo. ¿Sí? Porque no dicen ropa acá. ¿Estamos? Entonces, ¿se entendió? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno. Bueno, si no entienden, digan, no tengan vergüenza. Vamos ahora de vuelta. Atención con esto ahora. Vamos a aplicar ahora un cálculo matemático. No va a aparecer una palabra, sino que va a aparecer un cálculo matemático. ¿Sí? Entonces, si en A2 está la palabra ropa, punto y coma, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a sumarle un local nuevo. Vamos a sumar un local nuevo, ¿sí? Entonces, al local, vamos a sumarle un local nuevo. Le vamos a sumar un local nuevo. Vamos entonces, punto y coma. Si ahí no dice ropa, al local le voy a restar un local. Le voy a quitar un local. Por no ser ropa, le quito uno. ¿Sí? Entonces, si en A2, fíjense, está la palabra ropa, a los locales le sumo uno. Y si no dice ropa, a los locales le resto uno. Fíjense, como acá dice ropa, al local le sumo uno. Vamos a arrastrar, vamos a crear la serie y vamos a ir viendo qué sucede. Fíjense, aquí como no dice ropa, y acá dice 0, entonces le ponen menos 1. ¿Sí? Acá, como no dice ropa, le resta de 6 a 5. Acá, como sí dice ropa, le suma. Acá no dice, le resta. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo pongo la condición puede o aparecer una palabra o puede, ¿sí?, ejecutarse un cálculo matemático. ¿Bien? Bueno. Vamos entonces ahora a ver una situación para que la puedan comprender. Atención entonces ahora, miren lo que le plantea la universidad. La universidad les dice, quiero que calcules la cantidad de productos de la marca Ditoy, la cantidad de productos de la marca Mattel y la cantidad de productos de la marca Rondi. ¿Sí? ¿Qué función de lo que acabamos de ver creen que le puede contar la cantidad de productos que hay en Ditoy? ¿Contará? No. Solo de Ditoy quiero, ¿eh? Contar puntos sí. Contar puntos sí. Contar puntos sí, exactamente. Contaría todos los productos que hay, ¿sí? Porque no tiene filtro. En cambio, contar Claro. puntos sí, va a contar con un criterio. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Fíjense. Igual, contar puntos sí, abro paréntesis y le digo, mira, de todos los productos que tengo acá, me voy a alejar, chicos, porque no estoy muy cerca. Espérense. Me alejo primero. Profe, ¿y esa contar sí conjuntos? ¿Qué onda? ¿Ni se usa o no? Sí, pero no se usa, nosotros no la pide para este examen. Les decía entonces, ponen contar punto sí, abren paréntesis y le dicen, mira, de todas las marcas que están aquí, de todas estas marcas, seleccioné todo el rango, de todo el rango, punto y coma. Yo quiero contar cuántas veces aparece Ditoy. ¿Sí? Entonces, fíjense, directamente elijo Ditoy. Ahí me marca, ¿ven? Directamente lo elijo. Y cierro paréntesis. ¿Sí?
Presiono Enter y me da el resultado. Ahora, entonces, ¿cuántos juguetes son de Ditoy? 14. 14 son de Ditoy. Atención, ahora quiero saber cuántos son de Mattel. Y yo podría, me voy a acercar ahora para verlo bien cerquita, y yo podría arrastrar la función, la arrastro. ¿Para qué voy a estar escribiéndola de nuevo? La arrastro, pero cuidado. Si yo arrastro la función, ¿sí? También se arrastra el rango. Entonces, yo lo único que quiero que se arrastre aquí es nada más que el criterio. Yo quiero que en lugar de C43, ahora diga C44. Pero no quiero que cambie el rango de selección, porque el rango es el mismo. Entonces lo voy a fijar. Con F4 voy a fijarlo. Presiono Enter y ahora sí, arrastro y me dice que, fíjense, el mismo rango se mantiene, pero cambia el criterio. Y sucede lo mismo con el otro. El mismo rango, ¿ok? Muy bien, pero cambio el criterio. Muy bien. Ahora me pide que, dice, el total de productos. Si es un total de números, ¿cuál es la función que se usa? A ver, ¿quién se anima? La más simple de todas. Y ahí Sumar. sí sería contar, contará. No, Sumar, ¿no es? Sumar. sumar, muy bien. Porque capaz que algunos fueron entrando tarde, pero con Contara yo les explicaba que Contara cuenta, ¿sí? Elementos, no cuenta números, sino elementos. O sea que yo ahí podría contar juguetes, por ejemplo. Pero cada vez que me diga que tengo que sacar un total de números, tengo que usar suma. O suma, o sumar.c. Pero suma. ¿Sí? Acá sería suma, abro paréntesis, selecciono los tres valores, cierro el paréntesis y listo. O lo que les había enseñado el otro día, que es lo más rápido, escuchen, selecciono todo, incluso la celda del total, y presiono autosuma. Presiono el botón autosuma, hago clic y se suma automáticamente. ¿Sí? Entonces, Profe, contará pues se podría haber usado si usábamos el mismo rango que estaba arriba donde estaban todas las marcas. Ahí sí se podría haber usado contará, por ejemplo. No contará sé si es me para explico. contar elementos. Claro, sí. Si la consigna te hubiera dicho, por ejemplo, mira, si la consigna te hubiera dicho, quiero el total de categorías, o quiero, a ver, tampoco, acá, el total de vendedores, mira, esta es la más común. Si dice, quiero el total de vendedores, quiero el total de vendedores, ¿sí? Quiero saber cuántos vendedores hay acá. Bueno, para saber cuántos vendedores hay acá son elementos, son personas en este caso. Entonces, para contar, ahí sí usaría contará, pondría igual, contará, abro paréntesis y selecciono todas las personas. Cierro el paréntesis y me dice, mira, la cantidad de vendedores son 38. ¿Sí? Me dice la cantidad de vendedores. ¿Sí? 38. Listo, listo. Bueno, ahí estamos. Espérense un poquito, contar puntos sí. Contará, y quería ver lo de la sí. Bien, vamos a hacer lo de la sí. Vamos a hacer la sí. Fíjense, miren, presten atención. Imaginemos lo siguiente. Aquí tenemos el valor, el precio, ¿sí? De las muñecas de Itoy. Tenemos el precio, ¿ok? Pero de Frozen, de Elsa. Acá está. Sería el precio de Elsa, de Frozen, o el precio de Little, no sé qué, ¿sí? Ahí tenemos los precios, ok. Pero nos dice lo siguiente. Dice, ¿cuál es el valor de la promoción? Una promo. Una promo me habla de descuentos, ¿sí? Si hay una promoción de algo, hay un descuento. Bien. Ahora bien, me están diciendo que los que pertenecen al grupo A tienen un descuento del 15%. Y los que pertenecen al grupo B, un descuento del 20%.
Entonces me dice, quiero que averigües el valor de la promoción, ¿sí? Quiero que averigües el precio de la promoción. Si es del grupo A, la promoción es un descuento del 15%. Si es del grupo B, es un descuento del 20%. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a usar la función si. Y nos dice de la siguiente manera, presten atención. Igual, me voy a acercar un cachito para las personas que están en el celu. A ver ahí, un poquito más, uno más, ¿qué tal? Un poquito más cerca para los que están en el celu. Bueno, vamos. Sí, igual, sí. Abro paréntesis. Y atención. La condición es que si pertenece al grupo A, le hago un descuento. Muy bien, entonces, si en el grupo es igual a A, ¿cómo pongo la A? Tenía dos maneras de poner la A. En este caso simplemente la voy a tocar, hago clic en A. ¿Sí? Entonces, si C3 es igual a A, cuidado, la palabra A quiero que quede fijada, porque yo siempre quiero que sean igual a A. Entonces lo voy a fijar. Si C3 es igual a A, punto y coma, ¿qué va a suceder? Si la condición se cumple, lo que va a suceder es que al precio, al valor, le voy a hacer un descuento del 15%. Miren, un descuento del 15%. ¿Cómo se sacaba el porcentaje? Valor por porcentaje. Entonces, si en C3 es igual a A, al valor le hago un descuento. La palabra descuento me habla de signo menos. ¿Cómo se calculaba el porcentaje? Valor por porcentaje. No estoy escribiendo los números yo, los estoy seleccionando, ¿ok? Porque ya están escritos. Muy bien. Si no es de la categoría A, es de la categoría B. Entonces, si fuera de B, ¿cuál sería el descuento? Del 20%. Entonces, al valor le hago un descuento del 20%. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Valor por porcentaje. Entonces, como verán, las celdas se repiten siempre, ¿ven? Siempre se repiten. Es el valor menos el porcentaje. Y el porcentaje es valor por porcentaje. Muy bien. Fíjense. Entonces, me hizo un descuento del 15%. ¿Por qué me hizo un descuento del 15%? Porque es categoría A. ¿Esto lo puedo arrastrar? Sí, lo puedo arrastrar. ¿Por qué lo puedo arrastrar? Porque fijé la condición. La condición es que sea igual a A. ¿Ok? Entonces, mira lo que sucede acá. Acá es C4. ¿Sí? C4 es igual a A. Y abajo va a ser C5 es igual a A. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando llego a B? Cuando llego a B, ¿sí? Me Profe, dice el de los C17 tiene que ser... descuentos se baja. En los descuentos se baja, o sea, Perdón, no lo fijé, error mío. Gracias. No lo fijé. Lo tengo que fijar, cuidado. ¿Por qué lo tengo que fijar? ¿Por qué se baja? Porque el 15 está escrito ahí, solo ahí está escrito. No se puede modificar. Entonces me olvidé de fijarlo, gracias. Lo fijamos y también el 20% está solo en ese lugar. Lo tengo que fijar. Ahora sí vamos a fijar. Fíjense, están fijados y ahora los arrastramos. ¿Vamos? Fíjense siempre, ¿sí? Los mismos porcentajes. ¿Bien? Bueno, eso entonces para calcular la función sí. ¿Sí? La función sí con un valor, ¿sí? Que va a ir variando de acuerdo a la condición. Muy bien. Taca, taca, taca. Podemos usar, si quieren, ahora la sumar punto sí. En este cálculo no lo pide en ningún lado. No lo pide. La pide acá, pero lo podemos hacer sin ningún problema. Ah, miren, acá le dicen la sucursal de dónde es.
Espérense un cachito. ABC. Las sucursales. Acá está el sucursal. Bien. Bueno, presten atención en este otro cálculo. Miren este otro cálculo. ¿Sí? Fíjense. Dice así. Dice que tiene, miren acá. Dice que tiene que aparecer aquí la sucursal. ¿A qué sucursal pertenece? Tiene que aparecer ahí, ¿ok? ¿A qué sucursal pertenece? Y tenemos en otro lugar los datos. Juan Solís pertenece a Capital Federal. Lo tenemos en otro lugar. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a poner? En este caso, ¿se acuerdan que el otro día les enseñé lo que era, ¿sí? La posibilidad que era una herramienta, que era enlace de celdas, que yo podía enlazar un valor que estaba en otra celda, ¿sí? Que era otra celda, bueno. Entonces, fíjense, me dice, igual, ¿sí? Si, abro paréntesis, esta celda es igual a Juan Solís, ¿bien? Vamos a fijar Juan Solís. Si esta celda es igual a Juan Solís, punto y coma, lo que me aparece es la localidad a la que pertenece. ¿Dónde las tengo? Aquí, fíjense. Me voy a datos y tengo que Juan Solís es de Capital Federal. ¿Bien? ¿Cómo volvía a la función? Volvía con el enter. Cuando yo hago un enlace de celdas para volver, ¿sí? Acuérdense que volvía con el enter. Enter para volver. ¿Sí? Cuidado, no terminó la función, no terminó. Doble clic para seguirla. Entonces, si en A2 es igual a Juan Solís, me aparece Capital Federal, punto y coma. Y si no, ¿sí? No me aparece nada. ¿Cómo es la nada? La nada es comillas, comillas. Es decir que entre comillas no pongo nada. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada vez que escribo una palabra en una función, la coloco entre comillas? Cuando yo quiero que no haya nada, entonces coloco las comillas, pero con nada adentro. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Entonces, si la celda del nombre es igual a Juan Solís, me aparece Capital Federal. Y si no, no me aparece nada. ¿Estamos? Vamos a fijar Capital Federal. A B2 lo voy a fijar con F4 para que quede siempre Capital Federal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Fíjense, ¿esta es igual a Juan Solís? No, se llama Pedro Juárez, entonces me aparece nada. ¿Esta es igual? No. Entonces, nada, nada, nada. ¿Se entiende? Entonces, esta es una manera, ¿sí? Es una manera entonces de colocar, fíjense, un dato que está en otra tabla, ¿sí? Y si no, colocar la nada. ¿Estamos entonces? Bien. Perfecto. Esto es otra manera de aplicar la función sí, otra manera de aplicar. ¿Sí? Una cosa importante, escuchen. Aquí la consigna no pide eso, ¿ok? La consigna no pide eso. Yo la manipulé a la consigna para que aparezca la función sí. ¿Sí? Pero en realidad la consigna está pidiendo otra cosa. ¿Sí? Así que no se hagan problemas. Pero como estoy con la función sí, por eso quería usarla. Bien. Bueno. Taca, taca. A ver, por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, quiero contar cuántos pertenecen al grupo A, cuántos pertenecen al grupo A. Entonces, yo me paro debajo, pongo igual, contar punto sí, y voy a poder contar cuántos pertenecen al grupo A. ¿Cómo hago? Y selecciono todo el rango, y luego pongo punto y coma, ¿sí? Y pongo la letra A. Hago clic en algún lado donde diga A,
cierro paréntesis, y ahí me va a contar cuántas veces aparece la categoría A. 19 veces. Ah, está muy lejos. 19 veces aparece la categoría A. ¿Sí? Bien. Esta entonces es la manera de contar con criterio, como recién la habíamos visto. ¿Sí? Bueno, no sé si les quedó duda de alguna de las que vimos.